Bueno, bienvenidos, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy con la lectura del Salmo 29 para hablar juntos. Dice: poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra del Salmo 29, donde proclama, Señor, tu soberanía sobre toda la creación. Gracias, Padre del cielo, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre en este sábado. Gracias por las personas, Señor, que están conectadas ahorita y las personas que van a ver este video, Señor, y escuchar la información. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor, y te damos las gracias también porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, por la vida de todos nosotros y la vida de nuestros parientes. En esta tarde queremos ponerte esta enseñanza, Señor, que se llama el valor de la obediencia delante del trono de tu gracia, Señor, para que tú, Señor, seas el que nos ministres a todos y a cada uno de nosotros. Que sea el Espíritu Santo el que hable esta tarde, Señor, palabras de sabiduría. En el nombre de Jesús te damos las gracias también, Señor, por la salud de cada uno de nosotros. Y si hay, Señor, personas enfermas, te pedimos, Señor, que conforme vayamos ministrando la palabra en esta tarde, todo síntoma se quite, todo síntoma de enfermedad se quite en el nombre de Jesús. Todo dolor de articulaciones, de huesos, todo dolor de tendones, de músculos, dolor de cabeza, migraña, todo dolor, Señor, de oídos, de garganta, Señor, de cualquier tipo, Señor, de malestar y dolencia, en el sistema, Señor, digestivo, en el sistema respiratorio, en los huesos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, declaramos salud divina para todos y cada uno de nosotros. También, Padre del cielo, venimos atando y echando fuera todo espíritu de temor, de distracción, todo espíritu de angustia, todo espíritu de ataque de pánico, de insomnio, todo espíritu que venga a poner, Señor, la mente nuestra distraída a tu palabra y quitando, Señor, lo que nosotros ahorita, Señor, tenemos como esperanza, que es, Señor, la palabra y tu pronta venida. En esta tarde, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, también te pedimos perdón por todo pecado cometido, toda rebelión, toda iniquidad, por toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Te pedimos perdón. Todo pensamiento vano y sin sentido, toda emoción desordenada, todo lo que no te haya agradado o lo que haya contristado, enojado al Espíritu Santo. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos laves con tu sangre preciosa. En este momento yo renuncio al yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Señor, para que sea el Espíritu Santo el que hable a través, Señor, de mi boca. Que todo lo que hablemos el día de hoy sea para edificar la iglesia por la cual tú pagaste con tu propia sangre. Y ayúdanos, Señor, a entender el mensaje acerca de la obediencia. Padre Santo, te damos las gracias nuevamente. Y te pedimos, Señor, que recibas esta alabanza que vamos a cantar en tu nombre, que es fruto de labios, Señor, que confiesan tu nombre. Que sea olor grato, Señor, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Que esta alabanza, Señor, llegue hasta el trono de la gracia y que nos ministre a todos nosotros también, Padre, con las bendiciones y beneficios que trae la alabanza, que habla en el Salmo 146 al 150. Gracias, Padre Santo. Ponemos la sangre de Jesucristo en contra del reino de las tinieblas y cancelamos en el nombre de Jesús toda represalia y venganza del enemigo en contra de nosotros y en contra de nuestros familiares.
en el nombre de Jesús. Amén. Voy compartiendo la alabanza. Gloria a Dios por esa alabanza. Bueno, siempre, ¿verdad? Empezamos con la finina donde viene la información para poderse comunicar con el ministerio, Abba Padre, y la dirección también de la página de internet, la página de YouTube, para que vean las prédicas. Ahí están grabadas. Y bueno, el título y el tema de la prédica de hoy, ¿verdad? Tiene que ver con el valor de la obediencia. Vamos a ver desde el punto de vista bíblico. Bueno, nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, sabemos que la obediencia es parte, ¿verdad?, de vivir en santidad, en integridad y rectitud. Dios desde el principio, desde que creó al primer hombre, ¿verdad?, Él estableció mandatos e instrucciones para que el hombre obedezca. En ningún momento vemos desde el inicio, ¿verdad?, desde el origen de la creación, que Dios dejara al hombre hacer lo que quisiera desde el inicio. Y vemos, por ejemplo, en el transcurso de todo el desarrollo de la historia de los 66 libros de la Escritura, cómo siempre la desobediencia del hombre es lo que acarrea maldición, no solo para el hombre, sino la Biblia dice que la maldición del pecado también afectó a toda la creación. En el libro de Génesis 3 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, no solo se maldijo la vida del ser humano, sino que en la desobediencia del hombre maldijo la creación, la tierra. Por eso la Biblia dice que la creación misma será libertada, ¿verdad?, de la esclavitud de la que fue sometida desde el inicio. Y la Biblia dice que conforme venga la llegada del Señor, la segunda venida de Cristo, la tierra va a estar gimiendo como una mujer con dolores de parto. Nosotros los creyentes, los que hemos decidido seguir al Señor Jesús, tenemos que tener en cuenta que para que el Señor nos pueda bendecir, tiene que haber obediencia en nuestra parte. Y hoy vamos a hacer como un escaneo, ¿verdad? Una auditoría personal, a ver si es que estamos en obediencia o no, de acuerdo a lo que dice la Escritura. La desobediencia siempre trae juicio y condenación a las personas, a tal punto que cuando hay desobediencia, Dios ni siquiera escucha nuestras oraciones. Vamos a leer los versículos donde dice, en la traducción al lenguaje actual, Proverbios 28:9 dice, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. En la Reina Valera, ese mismo versículo dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La traducción al lenguaje actual lo dice todavía más claro. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Si hay desobediencia, no hay buena comunicación. Es, por ejemplo, como cuando a una persona se le va la señal del teléfono celular y en vez de buscar señal empieza a alzar la voz, como si fuera que gritando va a mejorar la conexión. No se trata del volumen, el fallo de comunicación, se trata de que no hay conexión. Se corta la conexión entre el reino de los cielos y nosotros si no hay obediencia. Juan 19:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Isaías 59, del 1 al 2 dice, aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, no se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La palabra dice en el libro de Deuteronomio 28, que el título es Consecuencias de la desobediencia,
Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Entonces, la Biblia dice que con la desobediencia, ¿verdad? Hay una interrupción. Dice que el cielo sobre nuestra cabeza se hace de bronce. Quiere decir que las oraciones no suben. Y que en la tierra tampoco va a haber productividad. El Señor Jesús lo dice en el libro de Lucas 6, en un título que es Los dos cimientos, ¿verdad? Y hay un contraste. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque la palabra Señor en griego tiene que ver con autoridad, como diciendo, si me van a decir Señor, tienen que obedecerme. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra o sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, la diferencia de un cimiento con el otro es el que oyó y hizo, no el que oyó nada más y no hizo. La desobediencia hace que cuando viene la prueba no la podamos resistir. Creo que dice ahí, es esa parábola, es una parábola que habla de edificar, ¿verdad? La obediencia a Dios es el fundamento sobre la roca, lo que nos da la firmeza para resistir las pruebas cuando estas vienen, como ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Que todo el mundo en general está pasando por pruebas, todos estamos pasando por pruebas. Y la obediencia hace que nosotros resistamos la prueba. Si no hay obediencia, no se puede resistir la prueba. Quiere decir que la obediencia en sí es eficaz o es eficiente en el sentido de que da resultado, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces hay una analogía, ¿verdad?, de que nosotros que estamos como en un viaje aquí de peregrinos y somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? Y de hecho hay muchas personas que cuando tienen revelación en sueños sueñan con buses o busetas o trenes, refiriéndose a que estamos en un viaje. Y el tren donde viajamos los creyentes anda sobre dos rieles que se llaman obediencia y confianza. Vamos a ver que van de la mano. Y habíamos visto en otras prédicas que la palabra fe en hebreo tiene que ver con creer, obedecer y confiar. Si uno no obedece, vamos a ver que de acuerdo a la escritura es porque no tenemos la confianza suficiente para creer, ¿verdad?, que Dios va a cumplir lo que Él dice. Otra de las cosas, ¿verdad?, que es el objetivo de esta prédica es que cada uno de nosotros se analice y analicemos a las personas que son cristianas, que se dicen son cristianas, pero no se ven ni gozosas, ni se ven felices y no se ven victoriosos. ¿Cuántos creyentes felices y victoriosos conocemos? ¿Somos nosotros creyentes felices y victoriosos? ¿Y cuál es la clave para el gozo y la victoria del creyente? Hay un himno que dice que obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Vamos a ver, ¿verdad?, que sin obediencia no hay gozo y mucho menos victoria. Por ejemplo, meditemos en lo siguiente. ¿Nos ha estado llamando el Señor a hacer cosas que aún no hemos hecho? Eso es una pregunta para todos, incluyéndome para a mí y a todos los que estamos escuchando. ¿Ha estado Dios confrontándonos acerca de un pecado que aún no hemos corregido ni confesado? ¿Ha estado poniendo Dios en nuestro corazón que debemos restituir un agravio cometido y aún no lo hemos hecho? Un agravio cometido, de acuerdo a la escritura, es, por ejemplo, si ha habido hurto, si ha habido robo, si se le ha hecho algún agravio a una persona y está en nuestras manos poder restituir
el daño que se le hizo a esa persona. Eso es parte de lo que dice la Escritura que nosotros tenemos que hacer. ¿Ha puesto Dios en nuestro corazón la necesidad de perdonar o pedir perdón a una persona específica y aún no lo hemos hecho? La falta de perdón, ¿verdad? La Biblia dice que es orgullo. Igualmente, ¿verdad? Pedir perdón o no querer pedir perdón es una señal de orgullo. Nos estamos poniendo en una posición superior a la de Dios y eso es pecado. ¿Ha puesto Dios en nuestro corazón a darle algo a alguien y no lo hemos hecho? Alguna persona con necesidad y Dios nos ha puesto en el corazón a hacer algo, darle algo a esa persona, alguna medicina, alguna ayuda, algún diario, tiempo, ir a predicar, por ejemplo. No lo hemos hecho. Es parte de lo que hoy estamos revisando. Porque el tiempo se está acabando y nosotros necesitamos tener, ¿verdad?, la certeza de que en todo lo que el Señor nos ha inquietado en nuestro espíritu y corazón, lo hemos hecho. Sentimos, por ejemplo, que necesitamos hacer las paces con alguien y no lo hemos hecho. Nos ha puesto Dios la cara de una persona a la que tenemos que ir a hablarle acerca del Evangelio y no lo hemos hecho todavía. ¿Por qué digo la cara? Porque a veces uno sueña con personas que hace años o tiempo no ve y el Señor se lo está trayendo a uno a la mente, ¿verdad? Para que uno vaya y le predique. Porque los sueños que el Señor da no son casualidad. Nos ha dicho el Señor que cambiemos alguna cosa en nuestra vida, ya no lo hemos cambiado. Juan Carlos dice aquí que tengo conexión inestable a internet, no sé si se está cortando o se oye bien. Se pone lento en ocasiones, Mauricio, pero sí es entendible. Ok, continúo entonces. Sí. Ok. Entonces ya es hora de hacerlo. Si es que nosotros, cuando tenemos la inquietud en nuestro corazón, que no hemos obedecido a todo lo que el Señor nos ha estado poniendo, ya es hora de hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, algo que le pasó a los apóstoles, fue a Pedro y a Juan específicamente. En el libro de Hechos, capítulo 5, vamos a ver y vamos a leer juntos el texto principal en el que se basa este estudio. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel les abrió para un objetivo: que fueran a predicar al templo, que fueran inmediatamente. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardas afuera de pie en las puertas, ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesucristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la respuesta de Pedro. El Dios de nuestros padres, y esto es por qué está diciendo Pedro, le está dando el argumento de que por qué es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
ahorita le estaba diciendo por qué no iban a hacer caso a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y a los apóstoles estaban bajo riesgo de muerte, y aún así dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, los azotaron sin ninguna, sin ninguna prueba de que ellos habían cometido ningún delito. Igual los azotaron. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, se les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse ser tenido dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, ahí estamos viendo mucha información que vamos a analizar ahora. Y los vamos a dividir en tres puntos fundamentales para ser un creyente feliz y victorioso. Y vamos a sacarle el jugo a ese texto y vamos a ver otros textos que tienen que ver con lo que le sucedió a Pedro y a Juan cuando el ángel los sacó de la cárcel para que fueran a hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Número uno, hay que revisar por qué razón debería ser uno obediente a Dios, ¿verdad? Si uno no tiene una buena razón para obedecer, definitivamente no se va a obedecer la instrucción de Dios. Alguien le tiene que explicar a uno por qué es que uno tiene que obedecer. Y cuando revisamos detenidamente el pasaje de Hechos 5, vemos que la primera razón por la cual hay que obedecer es porque es un deber del cristiano. Pedro lo dijo, es necesario. No dice que es recomendable o se sugiere obedecer a Dios. No, dijo es necesario. Para eso lo sacó el ángel de la cárcel. Y el ángel lo sacó sin que se dieran cuenta los guardas. O sea, todo el mundo vio que fue un hecho sobrenatural de Dios, donde el respaldo de Dios estaban con ellos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso aplica para hoy. Los hombres dicen una cosa y Dios dice otra. Bueno, ¿a quién le vamos a hacer caso nosotros? Estamos siendo probados. Muchas veces nos metemos en problemas con Dios al no obedecerlo. Vemos el caso del rey Saúl. Cómo le costó no solo el reino, sino que al final él murió. Y la Biblia dice en Primera de Samuel, ¿verdad?, que el rey fue amonestado por el profeta Samuel cuando Saúl no quiso hacer algo que Dios le dijo. Saúl tomó la decisión de desobedecer a Dios, dándole prioridad a lo que el pueblo de Israel sugería acerca de algo que Dios le dijo. O sea, que él puso al pueblo primero antes que a Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como un pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces aquí el profeta Samuel está diciendo que lo que hizo el rey Saúl, que es rebelión, porque no hizo caso, está en la misma repisa que la hechicería y que la idolatría. Eso es algo muy serio, porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento dice a la hechicera no dejarás que viva.
Y en el libro de Deuteronomio 18, del 9 en adelante, la adivinación, la hechicería, la necromancia, que es consultar muertos, la gente que practica, digamos, sortílegos, que es adivinar la suerte de las personas, etcétera, los magos, ¿verdad? Todo eso es condenado por Dios porque es una abominación. Entonces, ¿cómo es posible que la rebelión sea igual que la hechicería? La rebelión es igual que la hechicería porque cuando uno no obedece a Dios, uno está imponiendo su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, con la idea de que Dios va a cambiar de opinión. O sea, que uno quisiera manipular, digamos, la decisión o la opinión de Dios con respecto a algo. Y todo lo que es tratar de manipular a otra persona tiene que ver con hechicería. De hecho, de eso se trata la hechicería, que es someter la voluntad de una persona a través de ritos, de conjuros, encantamientos y hechizos. O sea, tiene que haber algo hecho. Por eso es que hacen muñecos, hacen frascos, necesitan sustancias, alfileres, fotos, etcétera. Y como los ídolos, que es la rebelión o la obstinación, que es no querer obedecer a Dios, porque la razón de no obedecer a Dios generalmente se reemplaza por algo que es más importante que Dios, o se venera más que Dios, o se honra más que Dios, quiere decir que se convierte en un ídolo. Puede ser una persona, un argumento, una doctrina, ¿verdad? Una idea. Y ahí dice en la Biblia, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, el profeta le dice que era mejor obedecer, pero como él desobedeció, dice que Dios lo desechó para que no fuera rey. El profeta Samuel le llama la atención a Saúl y le dice que la desobediencia es lo mismo que practicar hechicería. Y no es una casualidad, porque después en la historia vemos, ¿verdad? Que Saúl efectivamente después consulta a una divina, ¿verdad? A la hechicera de Endor y le consulta, diciéndole que le traiga a Samuel de los muertos, al profeta. O sea que ahí digamos que dos cosas que Dios abomina, consultar la divina y la divina se comunica supuestamente con un muerto, cosa que eso no es el profeta Samuel el que aparece ahí, sino es un demonio haciéndose pasar por él. También dice la palabra que el desobedecer es igual a la idolatría, ya lo vimos, ¿verdad? Porque eso es desafiar la autoridad de la soberanía de Dios. Como diciendo, la voluntad que se hace la mía. Eso es un desafío a Dios. Por eso es que viene una consecuencia, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Corintios 10, y va a ser demostración en contra de la idolatría, y dice lo siguiente: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y este versículo es el que da respaldo de que la idolatría es un desafío a la autoridad de Dios. Que ahí dice que si es que somos más fuertes que Él como para desafiarlo. Bueno, obviamente que la respuesta es no. Va a venir una consecuencia. Y ahí es donde viene que los padres de familia desde edad temprana tienen que, o tenemos que disciplinar la desobediencia de los hijos, no por lo que el niño o la niña hagan en cuanto si es pequeño o grande. Tiene que ver con el tema de que uno tiene que aprender a no desafiar la autoridad, aunque sea algo pequeño, porque no se trata de que sea pequeño o grande, o que sea leve o sea muy grave la falta, ¿verdad? Porque las faltas leves, si se dejan pasar, se van a convertir después en faltas graves, porque no se respeta la autoridad. Entonces, es muy irónico, ¿verdad? Que en las escuelas saquen la Biblia, pero las cárceles están repletas de Biblias, cuando debería ser también en las escuelas. Pero como en las escuelas no hay, la educación tiene que ser en la casa, porque eso nos toca a los papás. Para Dios no hay desobediencias pequeñas. Cuando se desafía la autoridad, es lo mismo en cosas pequeñas o grandes. La idolatría es poner algo más importante en el medio entre Dios y uno, cualquier cosa que sea. Puede ser una persona incluso. Algo que se ama más, se venera más, se teme más, se obedece más, se honra más que a Dios.
Y la desobediencia entonces es iniquidad, que eso es perversión y tiene el mismo nivel que la hechicería y la idolatría. Para Dios es algo muy grave. Y vemos qué fue lo que le pasó al rey Saúl, ¿verdad? Que al final perdió la vida, él se lanzó encima de la espada y los hijos de él también perdieron la vida en la batalla. Tres hijos varones. Otra razón por la cual tenemos que obedecer, de acuerdo a lo que dice la escritura, es porque es una deuda. Por eso uno muchas veces escucha la frase, es que usted me debe obediencia, ¿verdad? Y el deber no es solo el deber de hacerlo porque es responsabilidad, sino que en realidad sí es una deuda y tiene que ser pagada a través de la obediencia. Si nosotros tomamos en cuenta lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros y lo que hizo por nosotros, que Dios mismo se hizo uno de nosotros, sin pecado pagó el precio para que nosotros no nos perdiéramos en el infierno. Por eso la Biblia dice que el apóstol Pablo, el amor de Cristo, ¿verdad? Dice que lo compungía al nivel de que él sentía una deuda que él tenía de ir a predicarle a todas las personas. Y la Biblia dice, ¿verdad? En el caso de los apóstoles, en este texto de Hechos 5, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús y ahí es donde él está diciendo por qué hay que obedecerlo. Le está diciendo a los fariseos que Dios, ¿verdad? Vino a pagar la deuda por los pecados de nosotros para darnos perdón de pecados. Ahí lo dice en el versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Entonces, ¿será que nosotros tenemos derecho a desobedecer al que hizo esto por nosotros? Definitivamente no. Es una deuda que debe ser honrada con la obediencia. Es una delicia que debe ser preferida. Obedecer con voluntad y con buena voluntad, no con pereza, ¿verdad? No con negligencia y no obligado, sino voluntariamente. Es algo que uno no debe querer hacer, ¿verdad? Uno tiene que querer hacerlo con buena voluntad para que el gozo se active en nosotros. Entonces, una persona que no tiene gozo, ¿verdad? Es porque no está predicando, porque está ensimismado en sus propios problemas y no está enfocado en lo que tiene que hacer. Vemos que hasta Dios mandó hasta un ángel, ¿verdad? A sacar a los apóstoles de la cárcel para que fueran a hacer lo que tenían que hacer. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que no existe ningún creyente que sea desobediente y feliz al mismo tiempo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, con todo y que los azotaron, salieron gozosos. La obediencia y el regocijo van de la mano. Es una mentira del diablo decir que hacer la voluntad de Dios es difícil o es una molestia. De hecho, es una mala señal que la persona sienta molestia, ¿verdad? Rechazo, repudio hacia lo santo, porque quiere decir que no hay gratitud. La Biblia dice que si amamos a Dios, sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravosa quiere decir que son pesados de llevar. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, no de Dios. Este es el amor que nosotros le mostramos a Él, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Repito, gravoso es que sea difícil de llevar, algo que causa molestia, un repudio, ¿verdad? La razón por la que desobedecemos a Dios es porque no confiamos en Él. Tenemos dificultad en recibir órdenes de un extraño que no conocemos, porque si en realidad lo conociéramos, no seríamos desobedientes. Cuando conocemos al Señor Jesucristo y lo amamos, sus mandamientos no son una carga pesada de llevar, todo lo contrario, se convierte en nuestro gozo. En esto demostramos ese amor hacia Él, sabiendo que fue Él el que nos amó primero y pagó una deuda que ninguno de nosotros podría pagar. Ahora, la obediencia
es una decisión que debe ser practicada, porque no es a la fuerza. Ahora vamos a ver que hay cosas que Dios no puede hacer, no porque no sea poderoso, sino porque Él no puede contradecirse Él mismo. Dios sí puede permitir que la persona sea desobediente, lo podemos ver en toda la Biblia. Hay personas que aseguran que todo lo que pasa en la vida es la voluntad de Dios, que lo único que al creyente le toca es alabarlo. Y sí, tenemos que alabarlo, por supuesto, pero con el argumento de que todo lo que Dios quiera que suceda con uno va a suceder y lo que no quiera que suceda no sucederá. Pero eso no es cierto. No siempre las personas hacen la voluntad de Dios. Dios le dio la capacidad al hombre de escoger lo bueno y lo malo según su voluntad. Si no fuera así, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué está la maldad al nivel que vemos hoy? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la pobreza, la miseria? ¿Verdad? Los asesinatos, los crímenes, etcétera. Mucha gente dice, bueno, si Dios fuera suficientemente poderoso, Él arreglaría todo. O si fuera suficientemente amoroso, Él arreglaría todo. Pero ahí es donde vemos, ¿verdad? De que Dios permite que el ser humano en su libre albedrío tome sus propias decisiones por un tiempo. Y hay cosas que Dios no puede hacer. Ya vamos a ver qué es lo que Él no puede hacer. No porque no sea amoroso ni sea todopoderoso. Por ejemplo, Dios no puede fallar. Está garantizado que Él no puede fallar. En Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo dice que Dios hace todas las cosas según lo que Él pensó hacer de acuerdo a su voluntad. Entonces, no es que el Señor no tenga la capacidad de cambiar todo si Él quisiera, pero parte del plan de Él es que haya libre albedrío sobre la tierra por un tiempo. Va a venir a poner orden, sí, de eso se trata la segunda venida del Señor, que ya casi está por suceder. Otra cosa que es imposible que Dios haga es mentir. En el libro de Tito 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, Dios no puede mentir. Tercero, la Biblia dice que Él no puede ser tentado. En el libro de Santiago lo leemos, cuando alguno es tentado, no diga que Él es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces ahí dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La cuarta, Dios no puede negarse a sí mismo. O sea, Él, como no puede mentir, Él es fiel y tiene que ser fiel a todo lo que está escrito en la Biblia. Porque este versículo en 2 Timoteo habla de la fidelidad. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si Él fuera infiel, ¿verdad? Estaría negándose a sí mismo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tan fieles somos nosotros a Dios? ¿Qué tan fieles somos nosotros a Dios? Si no estamos predicando la palabra, estamos en desobediencia. Porque ese es el objetivo, parte del objetivo de la prédica, es saber que si nosotros no estamos predicando, no estamos en obediencia. Porque este ángel sacó a los apóstoles de la cárcel, no para que ellos hicieran lo que quisieran, los mandó inmediatamente a predicar, ¿verdad? A las personas. Y eso es para nosotros también. Otra de las cosas que Dios no puede hacer es ser injusto. Por eso es que si Él establece reglas, mandamientos, estatutos y lineamientos, y uno no los cumple, Él no puede bendecir a un rebelde o a un desobediente. Y si los bendice, es con el único objetivo de que la persona sea agradecida y se vuelva a Dios. Porque sí hay veces que Dios bendice a un desobediente o a un rebelde, ¿verdad? Para que tenga la certeza de que hay una promesa para esa persona. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con hijos de creyentes o parientes de creyentes que reciben el beneficio de la intercesión, ¿verdad? De la persona que está en obediencia. Dice en Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, precisamente como Él es justo y no puede ser injusto, esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo tenía que venir aquí a morir en la cruz, porque el Señor se lo dijo a Adán, ¿verdad? Si comieren de ese árbol, ciertamente morirás. Ahora, ¿quién vino a pagar el precio por el pecado de todos nosotros? Dios mismo vino a pagar lo que teníamos que pagar nosotros, que tenía que haber un sacrificio. Y es la razón por la cual el Señor murió. Ahora, la Biblia dice que Jesús mismo le pidió en varias ocasiones al Padre, ¿verdad? En el jardín de Getsemaní, en la madrugada antes de su crucifixión, que si era posible que él no tuviera que pasar por ese evento o beber esa copa, ¿verdad? Que así fuera. Y vemos que no hubo respuesta del cielo, hubo un silencio. El silencio del cielo prácticamente lo que estaba diciendo era que no. Era imposible que eso no sucediera, porque el hijo le preguntó al padre si era posible. Y la respuesta que viene en la Biblia es que no hubo respuesta. Entonces, el Señor no es injusto, Dios es justo y tenía que suceder ese sacrificio. Otra de las cosas que Dios no puede hacer es forzar a una persona que lo obedezca por amor. Y nosotros lo vemos aquí en el mundo secular, nadie puede obligar a otra persona a que lo ame. Ni a un hijo, ni a una hija, ni a un cónyuge, ni a una mamá o un papá. Pero no se puede obligar a una persona que sienta algo que no siente. No, hay gente que lo puede fingir un tiempo, hacer un teatro, ¿verdad? Pero ese teatro no dura mucho tiempo, porque es una carga para la persona que lo está fingiendo. Dios no puede obligar a nadie a amarlo a Él. Amor forzado no es de ninguna manera amor. Dios no puede forzar a nadie a recibir un regalo. Y eso yo lo he visto. Como hay gente incluso que cuando uno le predica le dice a uno, ¿verdad? Que una vez se le predicó a una persona ya de cierta edad y esa persona me respondió que él durante su juventud nunca había entendido de que si era una posibilidad no recibir un regalo, que no era obligatorio para él recibir todos los regalos que le daban. Y me lo dijo así cuando yo le empecé a predicar, como diciéndome, ya, pare, yo no voy a recibir esto, aunque sea gratuito. No le interesaba nada acerca del evangelio. Era un señor de origen alemán y así habló. Entonces, hay personas que deciden que no quieren nada con Dios, ¿ya? Y Dios, por su propia naturaleza, Él no puede forzar a una persona que lo ame a Él. Dios no puede perdonar a una persona que no se arrepiente, por ejemplo. Uno es el que tiene que escoger amarlo y obedecerlo. Ahora, el Espíritu Santo dice la Escritura que nos capacita para obedecerlo porque Él es el que nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad, si es que uno da el paso. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Buscad a Dios mientras Él esté cercano. Quiere decir que es uno el que tiene que tomar la iniciativa porque Él ya lo hizo todo. Sin embargo, ¿verdad? Es como el caso de los pulmones y el aire, que es una comparación interesante. Dios hizo tanto los pulmones como el aire. Pero si alguien decide no respirar, ¿verdad? Sí, Dios ya no puede obligar a la persona a respirar. Si no quiere respirar, se va a morir. Es una analogía con el tema de la obediencia. O sea, Dios establece el camino, establece la información que alguien tiene que aplicar para que la persona agarre la vida eterna, que es gratuita a través de la fe en Jesús. Pero si no quiere, es lo mismo como que una persona en algún momento decida no respirar o no volver a comer, y en algún momento se va a morir. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Número 2. Requisitos para obedecer a Dios. Ya la primera es, ¿verdad? Investigar por qué tiene uno que ser obediente. Ya lo vimos que es una deuda. Ya lo vimos que es una obligación.
Ya lo vimos que tiene que ser voluntario, ¿verdad? Y vimos incluso que Dios no puede obligar a una persona a ser obediente a la fuerza. Y vimos otras cosas que Dios no puede hacer, no porque no tenga el poder ni sea amoroso, es porque Él no puede ir en contra de lo que Él ya estableció. Y gracias a Dios que Él no puede ir en contra de lo que ya estableció, porque si no, uno no tendría seguridad de la salvación que Él nos dio a nosotros. Gracias a Dios que tenemos un Dios que no miente. Primer requisito para obedecer a Dios, por ejemplo, que sea una obediencia informada. O sea, tiene que haber conocimiento. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo saber qué es lo que tengo que obedecer a Dios si alguien, ¿verdad? No me lo ha dicho, si yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Bueno, vamos a ver que esa pregunta del todo no es tan válida si uno lee la escritura, porque en muchos versículos está, ¿verdad? Predicar el evangelio a toda criatura, ir a todo el mundo, dice, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los apóstoles recibieron del ángel una instrucción que no era ambigua, ¿verdad? Era directa. En el versículo 19 lo dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No los estaba sacando para ninguna otra cosa. O sea, no pudo ser más claro. Toda la obediencia genuina es una obediencia informada. Lo que Dios no ha ordenado, Dios no lo aprecia. Esa es otra, ¿verdad? Hay personas que hacen cosas que Dios no ha mandado y no está el respaldo del Señor. Pero la Biblia sí dice que todos los creyentes tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de salvación a todas las personas que nos rodean. Número 2, tiene que ser una obediencia intencional, no accidental. Por ejemplo, hacer lo correcto no es solamente no hacer lo malo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, por ejemplo, Señor, estoy a tus órdenes, quiero escuchar tu voz? Pues la mayoría de las personas, y yo lo puedo testificar, ofrecen servirle al Señor, pero de la boca para afuera. Y más bien como que están esperando que ojalá que no sean yo, no, que no sea yo, que sea otro, por lo que sea, ¿verdad? Pero si nosotros estamos siendo llamados a servir a Dios, en vez de estar viendo a ver cómo nos se quita el tiro, tenemos que más bien tomar la iniciativa. Porque el Señor nos está evaluando. ¿Okay? Dice, la Biblia dice, o mucha gente dice, por ejemplo, no es mi culpa que yo no sepa lo que Dios quiere que yo haga. Y no es cierto. Sí hay una responsabilidad. El Proverbio 8 dice lo siguiente, ahora pues, hijos, oídme. Está el Señor llamando la atención de los hijos y de las hijas. Bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis, que esa sería la palabra correcta. Si hay menosprecio hacia la obra de Dios, uno va a seguir buscando excusas siempre. Que sea otro, no tengo tiempo, estoy ocupado, etcétera. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que hay una parábola de donde el padre de familia invitó a gente a la boda de su hijo y se empezaron a excusar. Unos decían que tenía que ir a la finca, que tenían que ir a probar las yuntas de bueyes, otro que estaba recién casado, y las excusas sobran. ¿Qué fue lo que hizo el padre de familia al final? Se enojó. Entonces, nosotros no podemos ser de esos que se excusan y buscan excusas para todo cuando es de servir al Señor, ¿verdad? La Biblia lo dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, quiere decir, esperando la instrucción. ¿Será que nosotros nos estamos presentando para el servicio como los soldados o estamos escondidos para ver que ojalá no nos llamen a nada de lo que tenga que ver con Dios? Número 3, la obediencia tiene que ser inmediata. O sea, los apóstoles no le dijeron al ángel, bueno, vamos a ir a hacer algunas vueltas y después vamos a ir a predicar. Los apóstoles obedecieron la instrucción del ángel inmediatamente, no demoraron. A veces, aunque el entendimiento, ¿verdad?, necesita tiempo para entender el propósito de una orden de Dios, ¿verdad? Bueno, la obediencia no tiene que ser demorada, tiene que ser inmediata, aunque uno no entienda qué es lo que el Señor está haciendo. Porque la Biblia dice
¿verdad? Que nosotros tenemos que obedecer inmediatamente. Eso lo dice el Salmo 119:60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Cuánto tiempo le da a una persona? Dios le da a una persona para que se arrepienta. Bueno, hemos visto en la práctica, ¿verdad? La Biblia dice en el mensaje a Tiatira, en el libro de Apocalipsis, que Dios, como el caballero que es, él establece plazos. En el libro de Tiatira, que está en Apocalipsis, capítulo 3, dice lo siguiente, acerca de los tiempos que él establece. Perdón, Apocalipsis 2, dice del 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Podemos ver en la práctica que a veces Dios le da a una persona 3 meses para que corrija. Estoy hablando de una misión específica. Dio a una persona que estaba enferma de cáncer y tenía que dejar de adulterar porque Dios ya lo había sanado de cáncer y le dio 3 meses para corregir el tema del adulterio y no lo corrigió. Y murió meses después de otra cosa diferente al cáncer. ¿Cuánto tiempo le dio a esa persona? Un poquito más de 3 meses para corregir. Ahora, a otros les da menos tiempo, ¿verdad? Entonces, la obediencia tiene que ser inmediata. ¿Para qué se va a jugar uno el cartucho? Cuando Dios dice, hay que obedecer inmediatamente. Recordemos el caso de Jonás también, que él se escondió, se fue en un barquito en Jope, ¿verdad? Para no hacer caso a lo que Dios le dijo, y le hicieron un tour donde él estuvo en el infierno 3 días. Que lo pueden leer en Jonás capítulo 2. Entonces, a Jonás, Dios le dio tiempo para que recapacitara haciéndole un tour por el infierno. Luego, la obediencia tiene que ser inflexible. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que cumplir lo que Dios dice, cueste lo que cueste, le guste el que le guste o no le guste el que no le guste. No podemos transigir en cuestiones de obediencia. Jesús le había dicho a los apóstoles que no deberían temer a los que matan al cuerpo y al alma no la podían tocar. Jesús dice que debemos temer al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso es que ellos no tardaron en cumplir la instrucción del ángel, aunque los fariseos los querían matar. Y ellos sabían, Jesús les dijo, bueno, entre que los maten solo el cuerpo y no toquen el alma, eso es, ¿verdad? Mejor a que desobedezcan al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra de Dios dice que el que ama más a la madre, al padre, a los hijos, al esposo, no es digno de él. A veces una mamá, a veces un papá, un cónyuge, un hijo, una tía, una persona que está a la par de uno, una amistad, digamos, contradice lo que Dios dice en la Escritura y mucha gente por buscar, ¿verdad?, la aprobación de esa persona va a terminar en el infierno. La Biblia dice en el libro de Romanos que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. La salvación no es en grupo, es individual. Entonces, la obediencia a Dios está por encima de la opinión o actos de cualquier persona, conocida o desconocida, aunque sea toda la familia la que se eche uno encima, porque es para bien, porque tiene que ver integridad en la persona que se dice ser cristiana. ¿Por qué? Porque dentro de las personas no convertidas al Señor hay un espíritu que nos está viendo. La Biblia lo dice en Lucas 11. Y el hombre fuerte no es tonto. Él sabe discernir si lo que tiene enfrente es un hipócrita o lo que tiene enfrente es alguien genuino que tiene poder para echarlo fuera. Estamos hablando de la familia, ¿verdad? Muchas veces por no tener problemas con la familia, las personas no dicen lo que tienen que decir acerca de pecados que son, digamos, practicados por toda la familia. Y lo que uno está haciendo es más bien empujándolos más rápido al infierno, con tal de no tener problemas con ellos. Se mete un problema uno con Dios. Muchas veces no se obedece por esperar aprobación de alguien. La única aprobación que necesitamos es la de Dios. Y la última, la obediencia tiene que ser apasionada. O sea, tiene que ser con gozo, con una actitud correcta. No como si lo estuvieran uno arrastrando. La Biblia dice que el Señor dice, por ejemplo, que el que va a dar
una ofrenda que lo haga con corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Pero si lo va a hacer de mala gana, ¿verdad? ¿Para qué va a dar nada? Mejor no de nada. Igualmente, si va a ir a predicar de mala gana, mejor no vaya, porque también el enemigo puede sacar ventaja y puede enfermar o matar a la persona. Y eso está en la Biblia. La Biblia dice que el mensajero leal trae sanidad, mas el malo trae desgracia. Para ir a llevar desgracia a una casa, mejor ni siquiera salir de la casa. Pues nosotros tenemos que llevar bendición, sanidad, salud y esperanza a la casa donde vamos a ir a predicar. Si vamos a ir de mala gana, mejor no vayamos a ningún lado. Pero el Señor nos va a pedir cuentas de todo. Entonces, ¿será que nosotros tenemos un verdadero celo por Dios? Podemos pedir perdón a Dios porque a veces tenemos una tibia, mediocre e indiferente obediencia a Dios. Si le vamos a servir a Dios, hay que hacerlo con gozo, con un gozo genuino y siendo diligentes, no negligentes. Romanos 6:17 lo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dios lo que quiere ganarse de nosotros o lo que quiere Él es el corazón. Él no obliga a nadie a obedecerlo y tampoco Él obliga a alguien a servirlo. Podemos ver el caso de Jonás, ¿verdad? Que él es un profeta. Pero también hay gente, ¿verdad? Que Él deja, le da la oportunidad de que sirva y si no entienden que es un privilegio, Él reemplaza a la persona con otro, porque nadie es indispensable. Y número 3, recompensas de la obediencia. Primero, el Espíritu Santo recibido, eso lo leímos en Hechos 5. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿queremos ser cristianos con poder y autoridad para echar fuera demonios, para orar por enfermos, para que haya manifestación sobrenatural del Espíritu Santo cuando se predique? Pero hay un problema. Dios no va a dar poder del Espíritu Santo a un rebelde, ni al que no le interesa, porque Dios pesa las intenciones del corazón. ¿Por qué debe Dios liberar el poder de la unción de su Espíritu Santo sobre una vida si no estamos viviendo en obediencia? No tiene ninguna razón, porque es un regalo. El Espíritu Santo se hace manifiesto cuando se está haciendo el trabajo que Él encomendó. ¿Para qué le va a dar poder a una persona que no quiere trabajar para Él? Dios no puede confiar su poder a algunas personas que no están preparadas para usarlo. Por ejemplo, cuando una persona aprende a manejar o el papá le enseña a manejar a un niño, a un adolescente, generalmente le explica primero de qué sirve, para qué sirve cada palanca y cada pedal. Tiene que ver dónde está el freno. Lo ideal es que sepa dónde está el freno antes que donde sepa dónde está el acelerador. Y si le da el carro al muchacho o a la muchacha y ve que no es prudente para manejar porque acelera más de la cuenta, prefiere correr antes de ser prudente mientras aprende, tiene que quitarle las llaves del carro y esperar a que entienda de que así no es, porque si no, eso se va a convertir en un riesgo para que pierda la vida en un accidente o mate a otra persona, ¿verdad? O las dos. Entonces, no está preparada la persona para recibir, ¿verdad? Un vehículo que no quiere manejar de acuerdo a las instrucciones. Nosotros no vamos a conocer la libertad del Espíritu Santo hasta no conocer la sujeción al Espíritu Santo. El Señor primero prueba, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Cuando uno empieza a leer el libro de Éxodo, es hasta el versículo 32 o del 30 en adelante que Moisés intercede a favor del pueblo y le pide que no los destruya, y Dios le dice que va a hacer lo que él le pidió porque ya lo conoce por su nombre. Hasta el versículo 30. Antes del 30 no le dice eso. Es como diciéndole, bueno, ya lo probé. Ya vi que usted pasó al pueblo por el Mar Rojo, que hizo todo lo que tenía que hacer con el faraón, que aguantó la presión de un pueblo rebelde, ¿verdad? Ya lo había, digamos que probado en adversidad y Moisés había dado la talla. Entonces, ahí es donde el Señor le dice que va a hacer pasar, ¿verdad?
toda su gloria delante de él. ¿Por qué? Porque ya estaba Moisés probado y preparado. Ahora hay gente que dice, bueno, yo no soy rebelde a Dios, pero igual, ¿por qué debería dar el Señor el poder a una persona que no quiere llevar la palabra a los perdidos? Porque ese es el objetivo del Espíritu Santo. Los dones espirituales no son juguetes, son herramientas para testificar a favor de la información que se le está dando a una persona. Y Dios da su Espíritu Santo a aquellos que lo obedecen. Ahora, el cristiano o el creyente que no tiene poder en su vida cristiana es porque vive en desobediencia. Entonces, si se quiere el poder del Espíritu Santo, dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Número 2, cuando hay obediencia, el gozo del creyente es alcanzado. Nosotros vamos a tener gozo cuando obedezcamos al Señor. Los desobedientes no son creyentes gozosos y necesitamos hoy más que nunca creyentes felices y gozosos para que hagamos un contraste con la gente del mundo. No tiene esperanza, que está deprimida, decaída, triste, apagada o mejor dicho, muerta por dentro. El Señor dice, por ejemplo, en Juan 15:11, cuando habla de que nosotros somos, ¿verdad?, pámpanos que tenemos que llevar fruto y que Él nos escogió a nosotros para llevar fruto y que el fruto permanezca. Y el Señor dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que he hablado Él? En todo el capítulo 15 del libro de Juan, de San Juan, habla de llevar fruto para que el Padre sea glorificado. Y número 3, el evangelio es creído. Es creído quiere decir que no, que es aceptado por las personas, no va a ser vituperado, ¿verdad? O avergonzado por culpa de nosotros. Porque esa es otra. Si uno va a hacer el trabajo de Dios negligentemente, mejor no hacerlo. Porque hay gente que genuinamente quiere buscar lo genuino de Dios y al ver algo que no es genuino y más de lo mismo, se va otra vez al mundo. ¿Nos ha ordenado Dios compartir el evangelio? Por supuesto. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? El no tener poder espiritual y no tener gozo en la vida. Dios nos ha dado la orden de predicar. Si lo cumplimos, Dios nos va a bendecir. En Hechos 6:1, que es después de este capítulo de Hechos 5, después de que el ángel abre la cárcel y ellos se van a predicar, dicen aquellos días como creciera el número de los discípulos. Quiere decir que creció el número de gente que creyó en el evangelio, a ver que la obediencia a los apóstoles. Y hoy, ¿verdad? Y en esta prédica hay suficientes personas escuchando y viendo este mensaje que podemos poner el lugar donde vivimos de cabeza, con el poder y la unción del Espíritu Santo. De cabeza quiere decir hacer algo bueno, ¿verdad? Que sea algo, ¿verdad? Que mueva que mueva el poder del Espíritu Santo para que las personas conozcan que hay un evangelio genuino. Eso sí, tenemos que creerlo nosotros mismos, si es que somos obedientes. Dios nos ha llamado a que rescatemos a los que están pereciendo y que nos preocupemos por los que no conocen a Cristo, que levantemos a los caídos, que libremos a los cautivos por el diablo. No importa lo que estamos haciendo hoy, si no estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación a los perdidos, no estamos siendo obedientes. Es cierto que no todos podemos hacer las mismas cosas, ni de la misma manera. Hay talentos, hay ministerios, hay operaciones, hay dones diferentes. No todos podemos ser predicadores, pero todos podemos ser alcanzadores de personas que necesitan conocer la Escritura. Un amigo, una amiga, un compañero de la escuela, un compañero del trabajo, una tía, un primo, hablarles de Cristo. Dios quiere que compartamos el mensaje de salvación con la comunidad. Es una obligación predicar el evangelio, es un deber, es una deuda, y además de eso nos genera el gozo, ¿verdad? Sabiendo que es un privilegio el poderlo hacer. Si Dios nos está hablando a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Nos ha estado hablando con cosas que no estamos haciendo. Si Él quiere que ya dejemos de ser pasivos y seamos creyentes activos, no un cristiano de banca, y hemos tenido algún punto en desobediencia en nuestra vida y no lo hemos agendado, ¿verdad? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es contado por pecado. Y el tiempo es ahora y no después. Confiar y obedecer es la orden para el discípulo de Cristo. Y el Señor da esta promesa en 1 Juan 3, del 18 al 22. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, no solo al prójimo, sino a Dios, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si en esta prédica el día de hoy el Señor ha inquietado nuestro corazón y nuestro corazón nos reprende, es porque la Biblia dice que es Dios poniendo esa inquietud en el corazón nuestro. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, o sea que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Entonces, en esta tarde, el Señor lo que quiere es recordarnos que la desobediencia, ¿verdad? Dice la Escritura, que no puede pasar desapercibida, que Dios, si es justo y lo es, Él castiga toda la desobediencia. Las personas que no están compartiendo el mensaje de salvación, no están sirviendo a Dios con gozo, están en desobediencia. El Salmo, ¿verdad? 119:60 dice que hay que apresurarse a cumplir los mandamientos. Entonces, vamos a orar juntos, hacer una oración para ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón, ¿verdad? Ponernos a cuentas con el Señor. Si ha habido desobediencia en ese sentido, ¿verdad? De que no estamos llevando la gran comisión a las personas que están necesitadas y también las personas que necesitan arrepentirse de cosas específicas. Vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta tarde, que escuche, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Padre del cielo, perdón, Señor, si hemos estado, Señor, pasivos, si hemos sido negligentes, Señor, y hemos mostrado pereza, Señor, falta de gozo, falta de alegría, Señor, hacia las personas que nos rodean, dando mal testimonio, Señor, y no predicando tu palabra, Señor. Te pedimos perdón en esta tarde. Te pedimos, Señor, perdón por ese pecado, porque la Biblia dice que es pecado, Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Te pedimos perdón por ese pecado de omisión, Señor, que es saber hacer y no hacerlo. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que si hay algo que estorba, Señor, la unción y el poder del Espíritu Santo en nosotros, que lo quites. Si hay un pecado oculto que estamos cometiendo y no lo sabemos, que tú lo reveles, Padre del cielo, que podamos tener una vida de oración efectiva, que sea eficaz, que dé resultado, que podamos tener, Señor, el poder y la autoridad para poder, Señor, echar fuera demonios, Señor, que causan enfermedad, Señor, o síntomas mentales y emocionales en las personas que más queremos y en personas que no conocemos también. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos laves con tu preciosa sangre. Ayúdanos, Señor, y no es una oración superficial la que hacemos el día de hoy, sino es una oración sabiendo, Señor, que la venida, Señor, tuya está muy cerca y que la Biblia dice, Señor, que uno será tomado y el otro será dejado. Queremos ser de los que nos vayamos, sino de los que nos quedemos aquí, Señor, por ser negligentes. Esta tarde quita de nosotros toda hipocresía espiritual, todo doble ánimo, Señor, todo lo que apaga al Espíritu Santo, lo contrista en nosotros, quítalo de raíz, quita la pereza, Señor, mental, quita la pereza física, Padre del cielo, cuando tenemos que hacer algo que es para ti. Ayúdanos a tener, Señor, siempre ese gozo de poder llevar el Evangelio, como lo hicieron los apóstoles, que a pesar, Señor, de las amenazas de muerte y las adversidades, ellos eran diligentes y eran obedientes de lo que tú, Señor, les enviaste a hacer. En el nombre de Jesús también las personas que no te conocen, Señor, tienen que saber que la Escritura dice que no todos son hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 8, Señor, que hay hijos del diablo. La Biblia dice, Señor, que tú viniste al mundo y que los tuyos no te recibieron, mas a todos los que te recibieron, tú le diste la capacidad de ser hechos hijos de Dios. La palabra en Romanos 10
dice, Señor, que si nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con la boca, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que viniste, Señor, a hacerte uno de nosotros, que tuviste una vida santa sin pecado, Señor, que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados y rebeliones y la iniquidad, y resucitaste al tercer día, Señor, estando sentado a la diestra del Padre con todo tu poder y toda su gloria, si nosotros creemos en eso, Señor, seremos salvos. Y la Biblia dice, Señor, que nosotros creemos, Señor, para salvación. Confesamos, Señor, eso, para ser justificados, Padre del cielo, delante de ti. Te pedimos que nos ayude, Señor, también si estamos en falsas doctrinas, si estamos en doctrinas de idolatría que promueven, Señor, mentiras y maldición, que traen, Señor, ruina, que traen, Señor, problemas de todo tipo, Señor, en la parte de los matrimonios, adulterio, porque la Biblia dice, Señor, que la idolatría es espíritu de fornicación y adulterio. Está en el libro de Ezequiel, en Jeremías. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que si hay enfermedad en tu pueblo, en esta tarde, Señor, nos sanes a todos, Padre del cielo. Yo oro, Padre, y oramos juntos para que todo padecimiento, Señor, mental y emocional se quite, todo temor, todo espíritu de Belial, que venga a poner, Señor, temor y angustia, Señor, en nosotros. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo, lo atamos y lo echamos fuera. Te pedimos perdón por dudar, por tener temor, Señor, por tener angustia, incertidumbre, incredulidad, porque son puertas, Señor, que ese espíritu, Señor, llamado Belial, que significa bueno para nada, Señor, aprovecha para inutilizar al cuerpo de Cristo, para hacer inútiles, Señor, a las personas, para que tiemblen del temor y del miedo y se queden estáticas. En el nombre de Jesús echamos fuera Belial, en el nombre de Jesús. También, Padre del cielo, venimos cerrándole la puerta a Satanás, de toda puerta y conducto que se haya abierto para el espíritu de enfermedad, Señor, que todo padecimiento, Señor, de dolor de cabeza, de migraña, Señor, de dolor de cabeza permanente, Señor, síntomas en el sistema respiratorio, asfixia, Señor, dificultad para respirar o fosas paranasales resecas, Señor, en el nombre de Jesús venimos declarando sanidad. Padre del cielo, cáncer, venimos, Señor, orando para que todo cáncer en cualquier persona, Señor, que toda célula desordenada desaparezca en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de cáncer. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo tumor se deshace en el nombre de Jesucristo. Padre, todo problema en la sangre, Señor, todo problema, Padre del cielo, en el sistema inmunológico, con defensas bajas, Señor, azúcar en la sangre. Venimos también, Padre del cielo, orando para que los niveles, Señor, de azúcar y que el páncreas funcione de una manera correcta. Que los niveles naturales de insulina se regulen, Padre del cielo, en todos los que estamos escuchando, Señor, este mensaje. Que no haya picos, Señor, ni de exceso de azúcar, ni hipoglicemia, ni nada de eso, Señor. Que la presión arterial, ya sea presión arterial baja, Señor, o alta, hipertensión, sea moderada y se regule a los índices correctos, Padre del cielo, la hemoglobina también, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre del cielo, que toda hernia de todo tipo, Señor, sea sana en este momento, en el nombre de Jesús, ya sea en la espalda, en el estómago, Señor, o en cualquier lugar del cuerpo, Padre del cielo. Toda hernia se quita, todo dolor, Señor, con el nervio ciático, toda inflamación, Señor, en la parte de la espalda, Señor, en la parte lumbar, o en la parte media, en la parte, Señor, cervical, que sea sana en este momento, en el nombre de Jesús. Todo desgaste de disco, todo dolor, Señor, o toda parte que no permita que la persona se agache, Señor, ni se acuclille por dolores, sea sano en este momento, en el nombre de Jesús. Declaramos sano también los oídos, Señor, todo zumbido, Señor, toda tinitis, Señor, todo lo que los oídos esté malo, el tímpano, Señor, o cualquiera de las partes que componen un oído interno y el externo, Señor, sean sanos en este momento. Toda infección se quita en el nombre de Jesús, todo dolor de oídos, todo tímpano, Señor, perforado, se repara y se restaura en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema en los ojos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Toda resequedad en los ojos, toda presión alta en los ojos, Señor, se regula en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema, Padre del cielo, de visión, venimos declarando en el nombre de Jesús sano a tu pueblo, Padre, porque la Escritura lo dice en Isaías 53, que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Padre, todo problema, Señor, psicológico, mental, Señor, todo espíritu que venga a poner a la persona, Señor, con ese síntoma que se llama
bipolaridad, venimos echando fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de la mente que viene a atormentar la mente, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, te pedimos en esta tarde que escuche la oración de tu pueblo, porque la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo, Señor, y hoy estamos reunidos en tu nombre, y que tú, Señor, eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y como la cabeza, te pedimos, Señor, que ordenen nuestros pensamientos y lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. También te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, por la enfermedad de gota, Señor, en articulaciones, que todo exceso de ácido úrico en la sangre, Señor, se regule y se limpie en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Padre del cielo, por personas que padecen el insomnio, Señor, en el nombre de Jesús, porque escrito está que tú, Señor, darás el sueño a tu amado Padre Santo. La palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Y declaramos, Señor, el poder del Espíritu Santo. Señor, le ordenamos al cuerpo físico de todos los que estamos escuchando que se rindan al poder milagroso de la palabra de Jesucristo. Toda duda, incertidumbre, incredulidad acerca de la palabra se quita, porque la Biblia dice que la sanidad que el Señor Jesús hacía dependía de la fe de los que estaban, Señor, llegando a pedir, Señor, que los sanara. La fe activa, Señor, el poder milagroso de Dios. Te pedimos también, Padre amado, en el nombre de Jesús, problemas, Padre del cielo, que tenga que ver con la piel, toda psoriasis se sana en el nombre de Jesús, toda alergia, todo sarpullido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, todo dolor, Padre amado, en las articulaciones, toda artritis se sana en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Padre del cielo, que alivies también todas las personas que padecen fibromialgia o lupus, Padre del cielo, que de acuerdo a la Escritura son espíritus de tormento. La palabra de Dios dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. Que todo, Señor, derecho legal que tenga el enemigo en contra de nosotros, Señor, al confesar pecados, Señor, personalmente contigo, Señor, que Satanás tenga, Señor, o no tenga, mejor dicho, ningún derecho legal a poner síntomas, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús también toda adicción, Señor, venimos echándola fuera en el nombre de Jesús, echando fuera espíritus de adicción a la pornografía, Señor, a las redes sociales, Señor, a la televisión, a perder el tiempo, Señor, en las redes sociales, contaminándonos, Señor, de lo que salen ahí, de lo que sale ahí. Ayúdanos, Señor, a quitar, Señor, todo estupor, todo espíritu de estupor, Señor, en nuestra mente, que quiera Satanás entorpecer principalmente a niños y adolescentes. Padre del cielo, por estar viendo, Señor, y pegados a internet todo el día, Padre Santo, como vimos en la prédica pasada, que es una cuarta parte del día en promedio, Señor, que son 6 horas, Señor, pegados a la computadora, al teléfono, a las redes sociales, a Netflix, a Facebook, a Twitter, Instagram y todo lo que haya, Señor, TikTok, etcétera, en el nombre de Jesús, porque sabemos que todas son trampas y por eso se llaman redes. Ayúdanos a pasar tiempo leyendo la palabra, orando, Señor, intercediendo, porque va a llegar el día, Padre del cielo, donde muchos se van a quedar por estar distraídos. Ayúdanos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, a llevar el evangelio. Ponnos gracia delante de ti, delante de los hombres, a la hora de predicar la palabra, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que estemos, donde vivamos, podamos llevar el mensaje de salvación a las personas, Señor, porque nos vas a pedir cuenta por la información. Eso están las parábolas, Señor, de la mina, Señor, y los talentos. Te pedimos, Padre del cielo, que todas las personas que quieran recibir y aceptar al Señor Jesucristo en este momento, que hagan esta oración, Señor, que vamos a hacer juntos, repitiendo: Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos en esta tarde, Señor, poniéndonos a cuentas contigo, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, por todas las rebeliones, por haber vivido en desobediencia toda nuestra vida, por haberle hecho caso a nuestros pensamientos, Señor, en vez de a tu palabra. Te pedimos perdón por haber tenido una vida, Señor, alejados de ti. Pero en este día queremos decirte, Señor, que te pedimos perdón. Te pedimos que nos laves, Señor, con tu sangre de todo pecado, de toda rebelión, iniquidad. Y confesamos con nuestra boca, Señor, que creemos en el corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que vino, Señor, a este mundo a cumplir más de 300 profecías del Antiguo Testamento, que naciste de una virgen, que tuviste una vida santa sin pecado, que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados y rebeliones y la iniquidad,
que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra del Padre con toda tu gloria y todo tu poder. Señor Jesucristo, hoy te confieso como mi único Dios y mi Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Señor, te pido que el Espíritu Santo, Señor, venga a vivir dentro de mí, que saque, Señor, de mí todo lo que no está bien. Te entrego mi espíritu, alma y mi cuerpo, solamente a ti, Señor Jesucristo. Y te ruego que me ayudes a vivir en obediencia, Señor, y aprender de la Escritura. Ayúdame a entender la Biblia. Quita de mí, Señor, toda ceguera espiritual, todo manto de pesadez en mi mente que hace que no entienda la Biblia. Porque la Biblia dice muy claro que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Quita esas tinieblas de mi mente. Quita, Señor, toda hipocresía de mi corazón. Ayúdame a caminar en obediencia y en santidad. Quita de mí todo lo que no te agrada. Dame, Señor, entendimiento para saber que el nuevo nacimiento incluye un bautismo de una persona adulta que en su libre albedrío decide nacer de nuevo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a no perderme. Te pido que toques mi corazón de piedra y que lo cambies por uno de carne, que grabes tus mandamientos y estatutos en la tabla de mi mente y en la tabla de mi corazón. Así lo declaro en fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y yo oro en este momento por todos los que están escuchando el mensaje con la oración que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz a todos, Señor, los que estamos escuchando este video y este audio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y espero que pasen una semana llena de bendición. Y si no nos vemos el próximo sábado, porque el Señor viene por nosotros, nos vemos en las bodas del Cordero. Buenas tardes. Que Dios los bendiga.